Estamos ya en la sala. A ver, ya estamos acá todos. Algunos me indican, ¿no?, que se les faltó un poco más de tiempo para poder proponer. La idea es cómo podríamos abordar este cuento, bueno, este mito, perdón, en un primer acercamiento. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Qué idea nos surgió? ¿Ya? Recordando cuál era el objetivo que teníamos que proponer inicial. A ver, por ahí, algún equipo que quiera intervenir. A ver, alguno de los equipos. A ver, algún equipo. ¿Hasta dónde ha llegado? Hola, Lee. Uh-huh. Silvia, muy bien. A ver, ¿quisieran ustedes No, presentar su propuesta? todavía no hemos terminado, Lee. Mil disculpas, Ah, pero nos quedamos justo en la estrategia. No la hemos en el plan. planteado. Ya, nos ha faltado el planteamiento de la estrategia. Ya, Carlos, no sé si los demás grupos también están en la misma situación. ¿Podrían regresar a los mismos grupos, Carlos? ¿O ya De no? repente hay algún grupo que sí ya terminó. Uh-huh. Bien, vamos a leer el texto y luego vamos a ir dándole posibilidades a las personas de los equipos para que puedan ellos intervenir y dar algunas ideas de cómo podrían abordar este texto, ¿ya? Vamos a leer el texto. Maestra Lee, Sí, podemos presentar el avance que hicimos con la profesora Irma Sofía y con la maestra Eliana. ya, pero ¿le parece que primero voy a leer el texto? Ya, maestra, sí. Ok, sí. Y así le voy dando tiempo a los demás, ¿no? Quizás alguno de los equipos se anima también para poder escucharlos, ¿ya? Bien. La portada de los textos se lo voy a proporcionar para que ustedes también lo tengan en cuenta y si alguno tal vez quisiera conseguir mitos peruanos, puede buscar estos textos de Johnny Yap, quien es un recopilador de mitología peruana. Jin Chan. Es tal vez el ser más perverso y maléfico de toda la Amazonía peruana, dotado de una extraordinaria habilidad para reducir las cabezas de sus víctimas, convirtiéndolas en santas. De escuálida figura, larga cabellera y astuta mirada, recta sigilosamente entre el follaje del bosque como un fantasma nocturno o un ser invisible, carente de rasgos humanos. Es una fiera bestia antecesora del vampiro, murciélago que huele la sangre caliente a gran distancia y posee una clara visión nocturna, que lo hace el más hábil cazador de cabezas humanas. Mientras en la bulliciosa noche se burlaban los sonidos de los alegres tambores que retumban en toda la selva y las familias aguarunas y huambizas se divierten alegremente en sus fiestas donde discurre abundante masato, sin presagiar el acecho de la muerte. La bestia se siente segura de dar el próximo golpe, solo, sin hacer el más mínimo ruido. Espera que algún distraído mortal salga de la casa a realizar sus necesidades. En ese momento, con habilidad gatuna, de un certero tajo, decapita la frágil cabeza en medio de un ahogado grito y unos ojos extraviados que ven pasar la muerte. Su misión está cumplida. Alegre se dirige a su rústica casa en algún lugar inaccesible del bosque, donde lo esperaban sus familiares, para proceder a reducir la cabeza con denodada maestría. Sobre una tosca repisa, cientos de ellas yacen silentes, interminables esqueletos en un charco de sangre, se apilan amarillos. La bestia los colecciona y lo hacen muy temido y respetado. Es la hora de empezar la fiesta de las sanzas. Durante toda la noche harán sonar los tambores, bailando una danza grotesca y macabra, pateando, escupiendo y orinando con desprecio sobre las cabezas desolladas. Los aguarunas consultan a los tunchis brujos para dar con el asesino de sus caseríos, cansados de tantas muertes, sin dar sin su paradero. Solo un valiente aguaruna, al que el demonio le había arrebatado a sus 3 hijos, valiéndose de la visión de la ayahuasca,
tuvo un encuentro con Ajuntán, quien le indicó dónde vivían Hishmat. Esa noche, a la luz de la luna, acompañado de varios aguarunas, lo ven extasiado en esa fúnebre danza de las cabezas reducidas, haciendo sonar sus tambores, matando a los familiares que salen de la casa en el transcurso de la noche. Cerca del amanecer, y viéndolos cansados, irrumpen en la casa y dan muerte a todos los participantes. Jinchan ha muerto y la sangre encharcada se mueve. Tiene vida y solicita a los aguarunas les dé frutos de pijuayo, semillas de guayampay, para que se mezclen con él. Solo así, ante la sorpresa de los aguarunas, tras haber cumplido con sus indicaciones de la mezcla, nació el vampiro y cientos de ellos salieron volando para, desde ese día, hacer daño a las comarcas vecinas del pueblo aguaruna. Los términos mencionados en el texto. A ver, un momentito. Es santaz, la cabeza humana reducida al tamaño de un puño mediante procedimientos especiales que resaltan los antiguos guerreros de la Amazonía. Y de ahí... Ajután, espíritu de algún antepasado que se aparece a la guaruna que está bajo los efectos de la ayahuasca, infundiéndole valor para acometer cierta misión. Y Ginchan, murciélago pequeño que aprovecha la oscuridad de la noche para chupar la sangre a los comarcas mientras duermen. Este es el texto Ginchan. Ahora sí, ya como tenemos una noción un poquito más clara, por favor, si alguno de los grupos quiere compartir lo que realizaron, se lo agradecería. A ver. ¿Qué grupo era? Lili. Sí, sí, Silvia. Bueno, nosotros no hemos podido terminar, mil disculpas por ello, nos ganó el tiempo, pero más o menos habíamos trabajado. Ya, a ver, comenten, sí. Sí, habíamos elegido, luego de la lectura habíamos elegido como objetivo de estas líneas de progreso, ¿no? De acuerdo a Colomer, de formas limitadas de fricción a formas diversas, ¿no? Ese era el objetivo. La edad aproximada del lector la situamos entre los 13 y 14 años, más o menos orientado a segundo grado de secundaria. Sobre las características del mito, comentamos primero de que es un mito de la Amazonía peruana, que describe a un personaje sobrenatural, una bestia, ¿no? Como se menciona, antecesor del vampiro, cazador de cabezas humanas. Esta narración, por ser un mito, pues tiene un origen también de la tradición oral propia de la zona, ¿no? Es un relato contado en tiempo lineal, ¿m? Emplea muchísimas referencias a la región amazónica y por lo tanto también veíamos que cuán difícil se le podría hacer a nuestros estudiantes que no han tenido la oportunidad de viajar o de conocer o desconocen totalmente sobre la cosmovisión, las costumbres, la lengua, ¿no? de esta zona, ¿no? Y bueno, y como aparece también en el texto, a pie de página, la explicación o el glosario de algunos términos de las comunidades aguarunas y huambizas, ¿no? Entonces, esto en cuanto a las características del mito. Y también algo que mencionamos fue de que cómo podríamos vincularlo, ¿no? Con otras tradiciones orales, incluso con otras lecturas, ¿no? Haciendo un poquito el juego de la intertextualidad para ver qué referencias encontramos en otros mitos que tal vez ellos conocen, ¿no? Como por ejemplo mitos griegos o de repente también la historia de estos mitos modernos o personajes como los vampiros, ellos han visto tal vez en las series de Netflix, ¿no?
las historias sobre Walking Dead, por ejemplo, estas series sobre estos otros personajes oscuros, ¿no? Como en el caso de los zombies, o a través del videojuego también, ¿no? Conocen este juego de Plantas versus Zombies, entre otros, ¿no? Como parte de esa tradición que podría servir para vincularlos a esta lectura, ¿no? Y poco a poco también tratarlos de situar en el contexto de la Amazonía peruana, especialmente en estas comunidades aguarunas y huambizas y algunas de sus creencias, ¿no? Entonces, hasta ahí vimos esas características del mito. Luego, ahí nos quedamos en el desarrollo de la actividad en sesiones secuenciales. Bueno, definitivamente al inicio, iniciar con la mediación de la lectura, ¿no? Leyendo el mito en voz alta, desde el título. El título también es distinto porque refleja el nombre del personaje, pero es un nombre desconocido, no es usual. ¿Mm? Y bueno, a partir de estos metatextos que acompañan a la lectura, como por ejemplo el dibujo, detenernos ahí también, ¿no? Como estrategia, compartíamos eso también de cómo las ilustraciones pueden ir dando algunas claves para poder comprender lo que se va a leer, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este mito, está la ilustración del personaje, ¿no? De este personaje cruel, lánguido, con el cabello largo, y lleva unas calaveras pequeñas de cabezas pequeñas. O sea, a partir de eso, provocar la conversación, ¿no? ¿Qué representa la imagen? ¿Qué es lo que, cómo es, qué lleva, por ejemplo? ¿Qué le ha llamado más la atención de él, del lector, entre otras? Y bueno, provocar la conversación a partir también de sus conocimientos sobre la Amazonía peruana, por ejemplo, si ha tenido la oportunidad de viajar, de ir, si tiene parientes, si tiene ancestros de la Amazonía peruana, qué costumbres, qué relatos conoce, qué personajes, ¿no? Como por ejemplo el Chuyachaki, el Tunche que se menciona aquí. En otro momento en la lectura, en el mito se menciona el momento en el que ataca, ¿no? Esta bestia, que es el momento de la danza, la música, cuando la gente ha entrado en trance. ¿Qué saben de la ayahuasca, por ejemplo? Esta bebida mágica, espirituosa, etcétera. ¿Qué instrumentos son los que tocan, ¿no? Entre otros. ¿Qué lenguas, ¿no? Por ejemplo, que hablan los aguarunas, los huambizas, si estas lenguas también son de su conocimiento, no. Y ahí nos habíamos quedado, ya no pudimos avanzar. Muchas gracias, Silvia. Lo que nos permite es conocer un poco la visión que tuvo el equipo para poder abordar el mito. Y acá nos vemos con esa barrera, quizás primero de revisar cómo nos encontramos nosotros en relación a nuestra mm, construcción en mitos, conocimiento de mitos, relación con otras experiencias o personajes similares, ¿no? Muy buen muy buenas orientaciones lo que realizó el equipo, los felicito. Yo sé que por motivos de tiempo tal vez hubiera podido hacerse uno más elaborado, ¿no? Ya detallado y quizás en papel para poder enriquecernos todos. Pero gracias, gracias por haber podido provocar esa discusión sobre esa construcción, cómo sería más viable, ¿no? Bien, ¿alguien más que quiera compartir el trabajo que ha realizado con el equipo? Sí, profesora. Bueno, estábamos con mi compañera Natalie conversando sobre el abordaje, ¿no? En un primer momento pensábamos en capturar y llamar su atención de tal forma que ellos descubran los seres mitológicos del Perú. Como sabemos, hay variedad en las diferentes regiones. Y bueno, en un primer momento sería que los chicos, bueno, mostrar a los estudiantes una serie de imágenes de los seres mitológicos y de tal forma que ellos vayan describiendo aspectos resultantes de su físico y de su personalidad, y también preguntarles si es que conocen también o han escuchado de esos seres. Luego de ese momento también se presentaría un pequeño cortometraje, y aquí sí quiero recomendar, hay un programa que se llama Fantasmagoria, que está en HBO, donde son pequeños cortometrajes donde están las historias, perdón, las leyendas de Latinoamérica. Está, por ejemplo, La Llorona, hay varios de Chile. Hace falta de Perú. Me llama la atención que no haya sido plasmado, pero son pequeñitos y muy bien
graficados, ¿no? Voy a enviar acá en el chat el enlace para que no pierdan esta recomendación, que particularmente podría funcionar, ¿no? Como parte de la activación. Bueno, luego de que los chicos observan ese cortometraje y definitivamente esos temas les llaman la atención a los chicos, ¿no? Especialmente pues a los de 12, 13 años. Bueno, ya después de que ya se les llamó la atención, ellos podrían ya leer en forma conjunta la historia, ¿no? De Himcha. Y bueno, un aspecto importante conversando con Natalia era la variedad de vocabulario. Ahí también podríamos detenernos un momento y analizar estas nuevas palabras, recalcando sobre las variaciones lingüísticas, ¿no? Y, y también analizar el significado de estas palabras, cómo cobran sentido con el texto. Bueno, también como es algo bastante visual, hay mucha descripción de por medio, se podría sacar provecho a que puedan hacer una ilustración de la escena que más le ha impactado de esa historia y que lo grafiquen de tal forma que puedan compartir estas imágenes con sus compañeros. Luego, bueno, un conversatorio, ¿no? Recogiendo las impresiones del texto. Y para continuar, pues para una siguiente sesión, un siguiente encuentro sería que ellos recopilen relatos orales de su localidad o de las historias que conocen tal vez sus abuelos, sus padres, y bueno, preparar a los estudiantes que elaboren una entrevista, ¿no? Para que ellos transcriban estas historias, así como tomando de referencia el texto de Jim Chan. Bueno, eso es, Natalia, no sé si quisieras agregar algo. Sí, justamente, bueno, gracias por la oportunidad. Mi compañera Carla me ha abordado bastante porque es mi especialidad y definitivamente esta lectura es de gran impacto para los chicos, ¿no? Abordamos más o menos de la edad de 13 años porque tienen esa, de repente, esa habilidad o ese morbo de querer conocer y más aún cuando son este tipo de textos, ¿no? Les llama la atención y va a despertar más la curiosidad porque van a ver de uno de los muchos que hay de repente que no conocen, ¿no? Como de ahí, por ejemplo, el pistaco, el chupacabra, el muki, esas, ¿no? Y eso les va a llamar la atención para que ellos sigan leyendo, ¿no? Y así puedan mejorar su vocabulario, puedan de repente comenzar a resaltar, ¿no? También nos enfocamos en lo que era el vocabulario porque habían palabras que de repente no la dominan tanto y en la parte inferior estaba la explicación, ¿no? Y a enseñarles justamente, a veces esos numeritos que están, incluso muchos chicos los pueden leer de corrido y no saben lo que significa, para qué es, para qué sirve, ¿no? Y también les podría ayudar mucho el resaltar las partes más importantes, lo que más les ha impactado de la lectura. Eso es todo. Ok, muchas gracias. Ven cómo se amplía la visión, ¿no? Y fíjense que este es un texto, un mito, a comparación de el cuento de Querer ante el espejo, y vemos también la propuesta de la poesía, ¿no? Los poemas que se planteaban. Son diversas formas, pero no hay que perder, siempre tengamos en cuenta la idea hacia dónde nos enfocamos. Porque si Sí, abordamos varios puntos, a veces esa es la confusión, pero lo estamos haciendo bien, orientados, ¿no? Y vemos que hay una gran posibilidad de información, posibilidades de orientación, de aproximarnos a estos mitos, ¿no? Haciendo una mediación pertinente. ¿Sí? Liz, sí, ¿Rebeca o quería, Gabriela? Ya. este, no le escuché al grupo, no sé si lo dijo, bajo cuál sería la línea, el objetivo que tendrían. Esa es un Sí. poquito la pregunta. ¿Lo, lo puede repetir el equipo, por favor? ¿Qué línea pensaba proponer de trabajar? Me parece que no es Sí, solo una ahí, pero bueno, a ver. hemos recalcado de la apreciación de un corpus restringido de lecturas a otro más amplio, ¿no? Porque veíamos esa conexión entre los textos. Y bueno, de momento eso, pero vemos que dentro de la propuesta hay varias cosas, entonces tendríamos que orientarlo, porque todavía estamos tratando de
de definir, ¿no? Las actividades y porque en el camino pues vamos viendo que el objetivo puede cambiar, entonces estamos todavía en ello, ¿no? Trabajando. Ahí entonces nos presta la idea, ¿no? De que podemos nosotros, mientras más posibilidades tengamos de variedad de experiencias de formular este tipo de propuestas tengamos, más expertos nos vamos a volver. Y ahí nos damos cuenta de que podemos abordar una misma obra con diferentes objetivos. Y esto requerirá que tengamos una mayor disposición de tiempo. Pero hay que fijarnos que no confundamos todas las acciones, porque si no hacemos un enredo, ¿no? Y el estudiante no sabe en sí lo que estamos abordando, ¿no? Si bien es cierto, no es una clase teórica para decir hoy día vamos a mejorar tu apreciación personal de lo más, con aspectos emotivos, no le vas a decir qué es la línea de progreso 1, 2 o 3 que estás abordando, sino hacerlo más viable con acciones, ¿no? Muy bien, por acá, Gabriela creo que tiene la mano arriba. Sí, maestra Lee. Bueno, queríamos compartir también lo que hemos trabajado con el equipo. No Correcto. sé si puedo compartir mi pantalla, Por favor. porque no me deja. A Me ver, dice que está deshabilitada. Gabriel, Carlos, por favor, podremos habilitar a Gabriela. Está habilitado, está habilitado. Gracias. Ya, gracias. Bien. Listo. Lo hemos hecho en el mismo PPT para evitar ciertas dificultades. Bien, nosotros hemos planteado más o menos 2 objetivos por el tema de que era un mito y habían ciertos términos un poquito complicados, ¿no? Entendiendo que nuestros estudiantes son más que nada sierra y costa, muy pocos de la selva. Entonces habíamos visto del conocimiento implícito de las convenciones al conocimiento explícito, y el otro objetivo de sentir la literatura como algo ajeno a sentirse implicados en ella. Porque en muchos casos cuando uno no lo entiende, y justo la maestra María Teresa nos comentaba, nos decía, ¿no?, que ella es maestra de zona rural y ya no va a querer ir al baño sola, y menos en esta situación. Entonces se daba un poco esto, ¿no? Ya no sentirlo como algo ajeno, sino que pueda formar parte de su realidad. Lo estábamos viendo como edades aproximadas del primero y segundo de secundaria, porque también manifestábamos que los de tercero, cuarto y quinto como que ya no creen mucho en estas cosas, pero los de primero y segundo sí. Y dentro de las características del texto, veíamos que es un texto narrativo descriptivo, que es un mito de la selva que mezcla ficción y cierta parte de realidad, ¿no? Porque trata de explicar algo. Describe al personaje Jin Chang y sus actividades macabras, utiliza términos propios del contexto de la selva, presenta llamadas a pie de página, y lo planteábamos como que tiene un tono terrorífico y macabro y algo de espeluznante en algún momento que nos lleva a vincularlo con nuestra realidad, ¿no? Entonces, más que nada, dentro de la conversación salían estas ideas, y ver el tema de analizar varias cosas. Como ya lo decían muchas colegas, se presta para hacer bastantes cosas, ¿no? Y depende mucho del objetivo que se vaya planteando. Dentro de las actividades, maestra María Teresa, no sé si lo puede explicar usted. Sí, buenas noches con todos. Bueno, desarrollo de las actividades. En algún momento escuchábamos o nos explicaban de una lectura inmersiva, ¿no? De que el estudiante, al momento de socializar la lectura con ellos, incluso antes, en el momento de la lectura misma con ellos, no simplemente es leer con el instrumento, no con un libro, con una fotocopia, sino qué más, cómo creamos esa atmósfera. Entonces, por ejemplo, podríamos buscar, y este es en el momento de la lectura o la mediación de la lectura, ¿no? Podríamos buscar una música tenebrosa y comenzar a leerlo con un tono de voz, ¿no? Empezar, ¿no? La mediadora empezar a la lectura con un tono de voz especial, ¿no? Y crear toda una atmósfera lúgubre.
Luego, no, llevar unos tambores al momento que comienza el ritual, pues, de este Him-chan, ¿no? Llevar unos tambores y repartirlos de repente entre los estudiantes, ¿no? Y al momento de la lectura, cómo ellos pueden ir haciendo que suene. Entonces, eso sería en la primera parte. Luego reconocemos el contexto del mito a partir de algunas palabras o expresiones propias de la selva. Como decía la maestra, muchos de nuestros estudiantes se sitúan en contexto costa o urbano, y en mi caso rural, pues, ¿no? Entonces, hay palabras típicas de la selva, ¿no? Que es necesario reconocerlas. Podemos llevar imágenes también como para que ellos lo visualicen, ¿no? En el caso del, por ejemplo, hablan del masato, podemos llevar la imagen. Luego dice que extraeremos algunas palabras, allí está, como masato, las guambrisas, los aguarunas. Planteamos preguntas para la discusión a partir del enfoque, ¿no? ¿Leíste una historia similar que hable de lugares de tu país, de tu comunidad cercana? ¿Qué personajes como el Him-chan conoces tú? Ah, nos van a decir, uy, mi abuelita me hablaba de tal personaje. Sí, profesora, porque había una bruja que salía en la noche. Entonces van a vincularlo con la historia primaria, ¿no? Y vamos a dialogar sobre las preguntas y permitirnos a los lectores realizar más preguntas, ¿no? Pero, claro, más preguntas porque ¿existirá, profesora? ¿De verdad existe? ¿No? Existe alguna vez me contaron de una bruja que se convertía en una gallina, ¿no? Bueno, ¿no? El mediador solicita mitos de sus abuelitos o padres que hayan contado a los estudiantes, ¿no? ¿Qué mitos, qué historias les han contado, ¿no? Sus abuelitos, sus papás. Ah, sí, a mí me contaron tal historia, ¿no? Muy bien, y luego se vincula el personaje del mito y se solicita a los estudiantes que hablen de estos personajes. Preguntamos, ¿qué factores resaltan en ellos? ¿Qué te hace sentir la construcción del personaje? ¿No? ¿Qué te hace sentir la construcción del personaje? Mucho miedo, van a decir algunos. Uy, no, yo me sentía aterrorizado. Otros dirán, ay, pero lo dibujo con mucha, ¿no? Me da risa, ¿no? En fin, luego cerramos el encuentro haciendo una pequeña teatralización, también podemos hacer ello, haremos guiones, distribuimos roles para el objetivo, ¿no? Y con los instrumentos que llevamos, pues hacemos toda una atmósfera, ¿no? Ya vivencial. Luego, otra acción, otra actividad a desarrollar podría ser los dibujos, ¿no? Finalmente, que dibujen cómo se imaginan al Him-chan y en un mural colocar sus dibujos con algún pasaje que les haya impactado, ¿no? Y, bueno, en este caso, colocarlos como para incentivar la lectura, colocarlos afuera del aula, en un lugar que hayamos preparado para ello, ¿no? En todo caso, por ejemplo, valga la redundancia, en mi caso ha funcionado que en la hora, pegarlos afuera del aula y en la hora de recreo, ¿no? Ya los niños que pasan miran, ¿no? Los dibujos y se conectan más, ¿no? Con las historias y así la difunden. Eso es todo, maestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el aporte y también cómo en este poco tiempo han podido revisarlo, ¿no? Imagínense que si hubieran tenido mayor tiempo y hubieran podido hacer alguna relación con otros mitos, ¿no? De nuestro país, de la selva, de la costa, así ampliaban un poco más su planteamiento estratégico. Pero fíjense que esto, quisiera hacerles la pregunta, dista mucho, es muy diferente al planteamiento que a veces vemos y reconocemos que más está centrado al desarrollo de la competencia comunicativa de saber leer. Ven diferencias con otras propuestas, ¿no?
¿Qué ven de positivo que pueda resaltar este abordaje de la literatura a partir de las posibilidades, ¿no? De las líneas de progreso? Me gustaría comentarios de las personas que están mirando y que están aprendiendo. O sea, esto no lo habían aplicado, no lo habían conocido tanto. No sé si hay alguien por ahí que nos pueda dar sus comentarios. Maestra Lee, Sí, Irma, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. me parece a mí que también es muy importante la elección del tipo de texto que se va a presentar o que se pretende, ¿no? Trabajar para poder aplicar alguna de estas líneas que usted nos ha compartido para poder ponerlas en práctica en nuestro trabajo, ¿no? Como maestros. Yo creo que ese sería un punto importante y creo que estas líneas incentivan el amor a la literatura, el querer seguir leyendo, ¿no? La continuidad lectora, también la creatividad, maestra, no solamente para las niñas o los niños, sino también para nosotros, porque a raíz de ello nosotros podemos ir, o sea, prácticamente estas líneas que usted nos ha mostrado en el cuadro se van a constituir en una especie de guías, ¿no? O sea, yo las voy a imprimir y las voy a tener a la mano en platica, pues, ¿no? Para que cada vez que trabaje un texto, pues, orientarme a dónde voy a ir, cómo yo voy a ir recreando también, ¿no? Por ese lado, la creatividad, también considero que hay bastante desarrollo de las habilidades comunicativas y creo que nos permitiría, aparte de leer, darle mucha fuerza a lo que es la expresión, la oralidad, ¿no? El se expresa oralmente, ya sea a través de, como dijo la colega que participó anteriormente, con un guión teatral, de repente también presentando de repente un cómics o presentando sus pinturas que pueden hacer los estudiantes, entonces también le damos la oportunidad para el desarrollo de la expresión oral, que se tiene también un poquito relegada últimamente, ¿no? Entonces, yo considero que esos puntos serían claves. Y es una puerta abierta para la producción, pues también, ¿no, maestra? Y ya luego uno puede seguir produciendo. Eso es lo que yo he podido percibir. Gracias, maestra. Gracias, Irma. Y lo que dice Irma, mira, y cómo ya por añadidura va a salir la ejercitación de las competencias comunicativas, el dialogar, el leer, ¿no? Todo el escribir va a surgir, ¿no? Pero fíjense cuál ha sido el origen. Nosotros no estábamos haciendo una clase para reconocer, por ejemplo, las características del mito, la definición del mito de una forma teórica, sino que estuvimos disfrutando mientras estábamos leyendo el mito, estábamos recordando y vinculándolo con otros seres, ¿no? Como los vampiros, con otros seres de otras localidades, ¿no? Y mientras íbamos pasando por las líneas, ¿no? Y eso es lo que nos permite la literatura. Entonces, fíjense, estas líneas de progreso están enfocadas al aprendizaje de la lectura literaria, ¿no? Nos va a permitir también evidenciar este aprendizaje de ejercitación de las habilidades comunicativas. ¿Por qué? Porque lo socializamos con la palabra, a través de la palabra. Sí, Silvia. Sí, totalmente de acuerdo con lo que ha expresado Irma. Y también, por otro lado, esta es una posibilidad de oro que tenemos para conectar emocionalmente con nuestros estudiantes, para saber acerca de sus impresiones, de sus temores, miedos, sus expectativas, también para conocer su itinerario de vida, a pesar de que son adolescentes, también podemos conocer sus orígenes, ¿no? De dónde vienen, cuáles son aquellas líneas que le acompañan en su vida, ¿no? Cuáles son también cuál es su universo lector, ¿no? También es importante. Entonces, sí, el abordaje de un texto literario definitivamente es distinto, ¿no? Y a mí siempre me da pena de que no se haya continuado con esta quinta competencia, que sí la llamábamos nosotros, porque es muy diferente, ¿no? A la competencia
comunicativa, en donde tal vez el propósito es otro, pero aquí lo que se trata es del disfrute literario, de aprender a partir de la literatura, pero sobre todo a conectarse con ella, a expresarse, a disfrutar de ella, ¿no? Y eso yo creo que tenemos que rescatarlo y que bueno, al término de este taller que nos has brindado, realmente creo todos vamos a salir, todas vamos a salir fortalecidas para poder emprender algo nuevo y rescatar aquello que tal vez ha estado un poco relegado, ¿no? O sea, por la programación, por otros asuntos que son importantes, pero que no debemos perder de vista al texto literario en sí. Gracias. Muchas gracias. María Teresa. Y maestra, nosotros, como usted sabe, tenemos esa hora literaria, ¿no? Esta hora de compartir con los estudiantes estos textos, estos diversos textos. Entonces, yo creo que más allá de utilizar el tiempo o esa hora por ejemplo, del subraya la idea principal, del subraya la idea secundaria, ¿no? ¿Cuáles son las ideas más relevantes? Porque eso va a venir después. Es en esa hora hacer esta magia, es crearle esa atmósfera al estudiante de esta combinación del libro, esta combinación del leer es hermoso, de incentivar a una lectura más allá de que solamente sea el subrayado, más allá que sea todo ello, porque como decía un ponente en algún momento, decía que primero debemos quitarle el miedo a leer a los estudiantes. Encontramos, por ejemplo, en zona rural, encontramos a unos estudiantes con una velocidad lectora, digamos, de tercer ciclo, de cuarto ciclo, ¿no? Entonces, que es muy lenta. Entonces, y él nos decía, ¿qué pasa? ¿Por qué mi alumno no lee rápido? ¿Por qué mi alumno no le gusta leer, no? Aparte de que no hay en sus casas esa continuidad, ¿no? Porque le tiene miedo a coger un libro o porque simplemente le dice, es aburrido. Entonces, en ese momento literario que nosotros tenemos, al menos en secundaria, ¿no? Es eso, creo yo, ¿no? Crear ese espacio mágico, ese espacio entretenido, ese espacio donde la lectura es, wow, lo más bonito del mundo, ¿no? Y no el momento más aburrido que tengo. Eso es todo, maestra. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Y justo lo que tú dices tiene que ver con la posibilidad de crear estos espacios para poder discutir, intervenir y darle al propio estudiante la posibilidad de sentirse ahí que su palabra sobre lo leído es valorada. ¿Por qué? Porque acá hay el uso de las interpretaciones. Ninguno está equivocado. Todos podemos disponer de una interpretación personal que puede ir perfilándose, mejorándose con el tiempo, pero lo importante es que nosotros perfilamos y presentamos, le damos la posibilidad en estos espacios de que se discuta y que el propio estudiante participe, no tenga temor, ¿no? Se sienta confiado de que también lo que él puede interpretar es viable, es válido, ¿no? Entonces, veamos, ¿no? Y sí, leer no siempre, y acá sí hay un punto importante, es el cliché que a veces menciona, leer es bonito o leer es un placer. Leer cuesta. Y como ustedes dicen, por ejemplo, a mis estudiantes que no tienen contacto con la selva, que son de la sierra, les va a costar más, ¿o no? Imagínense cómo va a imaginarse, ¿cómo es posible un ser así? No, no es posible, va a decir. Pero sí en otros lugares es muy vivencial, ¿no? Entonces, ahí la lectura, ¿no? Es igual como si le habláramos de los gnomos, ¿no? De los duendes, de la mitología europea, que no conocen, ¿no? ¿Cómo este ser también es de la mitología europea? ¿No? Le cuesta. Entonces la lectura también nos cuesta. La lectura en muchos casos duele también, ¿no? Por la carga emotiva que puede tener. También nos mueve a nosotros. Entonces, fíjense cómo vamos quitando, y eso también para ustedes, para cuando hagan
No sé si ya lo están realizando, lo van a realizar dentro de poco, el plan lector de su institución. Ir un paso más y no caer en poner los títulos de plan lector convencional, ¿no? Todos leemos por placer, no es así, ¿no? Hay algunos que les cuesta mucho. Bien, a ver, ¿alguien más que quería compartir algo? Natalie, tu mano está arriba, ¿quieres compartir algo? Maestra, el trabajo que hemos realizado con mi colega, A ver, ¿quiere por favor. compartir, por favor? Sí, está habilitado, por favor, a Natalie. A ver, creo ¿Pueden que sí. observar, maestra? Sí, se aprecia, sí. Muchas gracias. He tenido el gusto de participar con un colega. Estábamos en una sala y después nos arrojó a otra sala y llegamos a trabajar los dos, ¿no? Me gustaría que la primera parte, el colega que ha trabajado conmigo, pueda explicar título, objetivo, edad y característica. Le voy a dar el pase, por favor. Colegas, buenas noches. ¿Me escuchan, verdad? Sí, se escucha. Ya. Bueno, hemos considerado como objetivo la primera línea de progreso. Creo que se presta bastante. Disculpe, sí. Ya, la primera línea de progreso de sentir la literatura como algo ajeno a sentirse implicados en ella. Como ya comentaban las colegas, de que en realidad el Perú está... Disculpe, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí te escuchamos. Sí, mi internet está muy inestable. Sí, se Ya, escucha, entonces continúo. Comentaban las colegas de que justamente, bueno, en todo el mundo, en realidad, tenemos una literatura viva, llena de mitos, leyendas. Entonces, creo que esa historia pegaría bastante como para que pegue en el estudiante y sienta también, sienta de cerca lo que viven los personajes, en este caso los aguarunas, ¿no? Al enfrentarse a un ser terrorífico, ¿no? Consideramos la edad aproximada del lector entre 12 y 13 años, primero y segundo de secundaria. Las características ya lo habían explicado las colegas, ¿no? La presencia de un ser mitológico, ambientada en la Amazonía, el tema, la muerte, y obviamente que abundan también los términos de la Amazonía, obviamente, ¿no? Como pijuayo, ayahuasca, guaruna, masato, etc., ¿no? Y el tono sí macabro, terrorífico, como habían comentado las colegas. Bueno, eso nomás comento para avanzar y más bien le doy paso a la colega que continúe, la colega Natalie. Gracias. Gracias, coleguita. Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la actividad en acciones secuenciales. En este sentido, por premura del tiempo, hemos considerado lo siguiente, ¿no? La docente mediadora invita a un estudiante a leer la historia en voz alta, porque aquí los que tienen que interactuar son los docentes, son los estudiantes, ¿verdad? Entonces, frente a ello, después de haber leído, hay una pregunta, ¿no? Que de alguna manera, pues ellos van a tener que responder, ¿no? ¿Cómo reaccionarías tú si es que se te presentara un ser mitológico como el de la historia leída? Entonces, cada uno va a dar su apreciación, ¿no? Su sentir. Luego, después de haber respondido, van a averiguar y preguntar a sus abuelos o padres si conocen historias mitológicas de su pueblo o comunidad. Después de haber averiguado y escuchado alguna historia de su comunidad, se les va a pedir a los estudiantes que cuenten historias con seres mitológicos, ¿no? De la comunidad de donde ellos vienen o quizás hayan escuchado. Luego, se va a proponer un debate sobre los recuerdos relacionados con los mitos. Entonces, aquí algunas preguntas. Cuando eras niños, ¿te gustaban escuchar los mitos?
Entonces, para ello ya muchos de los estudiantes de primera y segunda y secundaria ya son conocedores de los mitos. Los podemos relacionar de repente con algunos en su comunidad, en su pueblo, de repente con los cuentos populares o algunas leyendas. Entonces, y aquí también, ¿quién te contaba los mitos? Ellos van a ir interiorizando. ¿Y cuál era tu preferido? En algún momento de repente ya tenían sus saberes previos, algunos estudiantes. Entonces acá, ¿tienes algún recuerdo especial relacionado con el mito? ¿Te parece difícil contar mitos? Una vez que hayamos debatido estas preguntas, quizás otras más, ¿no? Para poder interactuar con los estudiantes, van a finalizar este encuentro representándolo a través de un teatro. Y para terminar, coincidimos con el grupo anterior, refuerza tu trabajo representando con un dibujo el personaje del mito que más te ha gustado de la historia leída de Shin-chan. Entonces, o también podría ser el dibujo del mito que ellos hayan recibido de repente, ¿no? De parte de sus abuelos, o de sus padres, ¿no? Que hayan interactuado de repente en lo que viene a ser el lenguaje oral. Entonces, es importante conocer esto. No solamente de repente podemos trabajar, ¿no? Ciertos mitos que puedan contar los abuelos o los padres. Por ejemplo, también podemos buscar, como ya decía, en las redes sociales, tenemos en Google, tenemos en diferentes, de repente, diferentes informaciones, como una leyenda del jinete sin cabeza. Entonces, el jinete sin cabeza es Sleep Hollow. Esta leyenda de un jinete sin cabeza es de un valle conocido, ¿no? Realmente de un soldado alemán que ha luchado pues al lado británico durante la guerra y murió decapitado por un cañonazo. Entonces ha ido relacionando de repente este tipo de leyendas. También podríamos hacer una comparación, ¿no? Entonces habría que tener en cuenta ciertas actividades en las que involucren a nuestros estudiantes y ellos puedan crear, ¿no? Ciertas historias, sobre todo habiendo escuchado ya pues el mito de Shin-chan. Entonces, de esta manera hemos querido compartir con el colega que hemos trabajado en el poco tiempo. Estaba escuchando atentamente también a los colegas que han compartido sus trabajos. Entonces, aquí nos hemos quedado. De repente falta un poco perfilar, un poco mejorar, pero la intención estaba ya en el avance. Muchas gracias, maestra Lee. Muchas gracias. Sí, lo que estamos viendo es muy pertinente porque son percepciones diferentes. Es la misma obra, pero son percepciones de abordaje diferentes desde el planteamiento del objetivo, ¿no? Los dos objetivos acá hay el progreso lector, que habla sobre la vinculación con las experiencias, pero yo creo que se está abriendo mucho. Hay que, como usted muy bien lo dijo, hay que ver cuáles sí debemos de ampliar un poco más, clarificar un poco más en el encuentro lector, y quizás en una segunda experiencia, ¿no? Si lo abordamos bajo otro objetivo, ¿no? Porque a veces confundimos y el confundir provoca que no se enlacen bien los planteamientos. Y vemos ahora que hay una claridad, una coherencia, un sentido cuando decimos vamos a leer el mito y vamos a, como dijo una colega, determinar las ideas principales, subrayar, ¿no? Esas otras técnicas de estudio son referidas para lo que dice su mismo nombre, técnicas de estudio. Este es un análisis dialógico, lo que estamos provocando, ¿no? Para que ellos intervengan, los chicos intervengan, propongan, cuestionen también, ¿no? Muchas gracias a los que han podido intervenir hasta ahora. No sé si hay otro equipo que tenga algún avance para mostrar. Maestra Lee, Fíjese, buenas noches. sí, Me encantaría compartir, no sé, para gozar de su asesoramiento. A ver, Evelina quiere compartir, Carlos, para poder habilitarle. A ver, ¿puede intentar, por favor?
Sí, a ver, ojalá me permita. Ahí está. Muy bien, ¿se ve? ¿Se nota, maestra Lee? Un momentito. Ahora sí. Sí, sí, sí. Estoy compartiendo, Sí. ¿verdad? Sí, mire, las disculpas del caso por haber ingresado tarde, tuve un percance con relación a la red, pero escuchando su gran ponencia y apoyo al docente peruano, he notado, bueno, hasta dónde avancé, me dejaré guiar por usted y también por el compartir de experiencia de mis colegas. Estaba notando aquí, por ejemplo, como estrategia de la obra, decía yo, pues trabajo en equipo, puede ser una lectura dramatizada. Objetivo, enraizar las tradiciones y costumbres de nuestra cosmovisión andina. A veces el objetivo, lo que llama más la atención al estudiante del sexto ciclo, ¿verdad? Propuse con esos dos objetivos, enraizar las tradiciones y costumbres de nuestra cosmovisión andina, emprender por la ruta de lo desconocido. Otro objetivo. Edad próxima, sexto ciclo, tipo narrativo, características. Aquí quisiera que me asesore, no sé si he dado historia narrativa, el origen de los apus en nuestra localidad, ¿no? De cualquier apu, pues mayormente en la sierra se presenta esto. El mito tiene como personaje a un ser nocturno que cava la tierra y causa estruendo. Cuando los demás lo ven, el desenlace es de mala onda. Otro, plagado de un léxico autóctono, predominio de adjetivos calificativos que denotan autenticidad, ¿no? Eso son las características. En el desarrollo, el docente pide que el alumno movilice lo que sabe de historias sorprendentes, ubican en el mapa el lugar de origen de la narración, investigan acerca de la intención del autor relacionándola con la historia, identifican las travesías del personaje principal, relacionan la historia del mito con el desarrollo de la zona influyente, identifican términos desconocidos para el lector, interpretan las acciones de los personajes, dan un juicio valorativo acerca de la moral del personaje que más les llamó la atención. ¿Ok? Ahora, presenta conclusiones después de la exploración de la historia. Finalmente, grabar un podcast de acciones pertenecientes al nudo. Hasta ahí, maestra, no sé. Su objetivo, por favor, su objetivo, repito. Ya, tengo dos objetivos. Enraizar las tradiciones y costumbres de nuestra convención andina y otro, emprender por la ruta de los desconocidos. Ya, acá sí, el segundo punto de emprender por la ruta de lo desconocido aparece, se amplía mucho, ¿no? Porque podríamos abordarlo desde el conocimiento de los seres mitológicos, de los seres quizás, o de la visión de la construcción de la tradición oral, ¿no? Como que está muy amplio, o sea, tendría que usted especificar ahí. Recuerda que también hemos dado unas líneas de progreso que quizás puede usted ver con cuál se alinean, se vinculan más para poder así encontrar información de los que se había propuesto, algunas ideas, y puede usted cogerlos, ¿no? Veo también que aún en la construcción de las actividades hay una ligación muy clara con el planteamiento estratégico de la comprensión lectora, en algunos aspectos como en el caso, a ver un ratito, déjeme ver, el juicio valorativo, ¿no? Sobre la obra en sí. Podemos hacer un juicio sobre la imaginación, ¿no? Podemos, no necesariamente sobre la moral, podemos hacer un juicio sobre la imaginación, como digo, podemos hacer un juicio sobre el motivo de por qué es importante construir la mitología, ¿no? De un lugar. En este caso, los lugares están denominados específicamente, ¿no? Tratar de hacerle las preguntas en base a el contenido del texto, cómo se ha ido presentando, ¿no? Hay la historia, el planteamiento que se está brindando, ¿no? También lo de las conclusiones, ¿no? ¿Necesitaríamos sacar conclusiones o necesitaríamos quizás darle la posibilidad de interpretar y dejar claras sus ideas, ¿no? Sobre lo que él ha pensado, que puede ser diferente a lo que ha pensado otro, ¿no? Ahí podríamos ir reformulando aquellos puntos que ha considerado. Pero en verdad
es muy, muy bien el avance que ha realizado en poco tiempo también, ¿no? Que hemos tenido. Disculpe. Y ha sido, en verdad, un gran avance y les agradezco a todos los que han podido presentar sus propuestas ahora, porque nos ha ayudado a clarificar varios puntos. Muy bien, Carlos. ¿Aló? Dímele. Sí, quería pedirte un favor. Estamos haciendo la grabación de la reunión ahora, pero yo quiero mostrarles un video a los profesores que es parte de un trabajo literario, pero que no quede grabado, porque es parte también, ahí salen mis estudiantes. Ah, ya no hay Ustedes- problema, avísame. Ya, quito la Ya, grabación. entonces, ¿Quito la grabación? sí. Ya, 3, Sí, 2, 1. El poema, vemos, y ahí hay toda una visión en la cual nosotros ampliamos, ¿no? La literatura para volverla una visión social. Ahí viene el otro punto, ¿no? Sin perder la idea de la construcción literaria, porque también es una posibilidad que se da, ¿no? Y quería compartir este trabajo que fue parte de todo un trimestre de abordaje, de investigación, de lecturas, ¿no? Que ya mañana el jueves les comentaré algunas ideas más del proyecto en sí que se abordó, ¿no? Bien, eso quería compartir con ustedes para cerrar y ver cómo movemos, ¿no? Movilizamos a nuestros estudiantes y vemos evidenciando el uso también de sus habilidades comunicativas a partir de haber leído y compartido y disfrutado algunas páginas literarias de un texto narrativo y un poema, ¿no? En este caso, de Ribeiro y Villacorta. ¿Algún comentario final antes de terminar la reunión? Pensaba en el cuento Al pie del acantilado de Ribeiro, que es el que se vincula bastante con el poema que leímos sobre Ciudad Satélite, ¿no? Sobre la búsqueda de los protagonistas, ¿no? Y las referencias que se hace a la pampa de Comas, en Al pie del acantilado de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Entre otros, hay tantos cuentos, poemas también, que de repente no conocemos muy bien, no son autores tan leídos, pero están allí, ¿no? Y de verdad que gracias, Lee. Es un excelente trabajo con los chicos y nos inspira para hacer otros más, ¿no? A partir de las lecturas que estamos realizando y que también podemos compartir luego, ¿no? Para armar como una especie de sugerencia y para que así nos vayamos muy felices. Sí, más bien, gracias a ustedes. Queda pendiente un texto en esta diapositiva, lo que sí les voy a invitar a que por favor lo lean. El texto se titula El origen del mal. Sí, me gustaría que lo lean, por favor, para que ya tengan nociones más claras de cómo abordarlo, ¿correcto? La próxima reunión del jueves les voy a presentar algunas organizaciones de proyectos que he realizado y también vamos a plantear la estrategia para este cuento que hemos visto ahorita y también el abordaje del género dramático, que es el que nos estaría faltando. De esa manera estaríamos terminando nuestro curso taller. Muchísimas gracias y ya nos estaríamos viendo el día jueves. Gracias. Cuídense bastante. Gracias a Gracias, todos. maestra. Hasta el día jueves, Gracias a profesor. todos.